Así como estamos, los invito a abrir su Biblia, la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicense 5, del 1 al 4. Primera de Tesalonicense 5, del 1 al 4. Cuando lo tenga, dicen amén. Amén. En la versión que tengo dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os prenda como ladrón. Con estas palabras les invito a postrarnos de rodillas los que puedan. El que no pueda, pues el Señor lo sabe. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por recibirnos aún como somos de pecadores. Amén. Señor, reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados ante ti, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que nos limpies de todo mal y que podamos atesorar las palabras que hoy tienes para nosotros. Bendice y unge al orador que en esta mañana expondrá tu palabra, que sean palabras tuyas, Señor, y que nos reedifiquen y que nos ayuden a vivirlo y a compartirlo con otros. Sé con los enfermos, hay mucha necesidad, tanto en tu pueblo como personas que no son de nuestra fe, pero están enfermos físico y espiritualmente. Obra allí, Padre. Por los que están en las cárceles, que todo llegue a ser aclarado delante de ti, Señor. Los que están injustamente puedan tener justicia y que tú, Señor, todo lo mantengas en control, porque son también hijos tuyos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Mañana me pasaré por el tiempo de la ofrenda. Y la invitación que usted puede abrir su Biblia en Mateo 6, 33 y 34. Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Con estas palabras les pido que inclinemos los rostros para tener una oración. Señor y Padre, que nos en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te agradecemos por la vida, Señor, y por la salud. Así también, Señor, te agradecemos por la semana de trabajo que nos has dado, Señor. Y si en este momento, Señor, alguien que no tiene un trabajo, Señor, que tú le puedas proveer uno, Señor, y que así, Señor, también pueda darte honra y gloria, Señor. Amén. Bendice lo que ha quedado en el bolsillo de cada uno de mis hermanos, Señor, que pueda hacer para el centro de la semana, Señor, y que lo que se ha depositado en el alcoholismo, Señor, sea para seguir, Señor, dando que lleguen a esas personas, Señor, que no conocen de ti, Señor. Que muy pronto, Señor, puedan conocerte, Señor, y también unirse a tus filas, Señor, y prepararnos para tu venida, que te vayamos buscando pronto, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor, y bendice a todos y cada uno de los que den y a los que no también, Señor, porque tú conoces el corazón de cada uno. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entraremos en el himno 522. La palabra de vuestra
Bien, ahora vamos a escuchar al hermano que nos trae la palabra de Dios, el hermano Héctor. Así que nosotros nos retiramos y este tiempo. Amén. Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga grandemente en este día que Dios ha elegido para que nosotros podamos reconocer que Él es nuestro único Dios verdadero. Amén. Estamos aquí reunidos también porque cada uno de nosotros tenemos una grande necesidad. Y esta necesidad es que tengamos nosotros la fe y la esperanza de que Dios pueda escuchar nuestras oraciones, nuestras plegarias y sobre todo la grande y maravillosa promesa de la Escritura de que Cristo prometió volver por cada uno de nosotros. Amén. Y esa esperanza bienaventurada es la que nos mantiene a cada uno de nosotros hasta el día de hoy donde nosotros estamos. Somos adventistas porque creemos en el segundo venimiento de Jesús. Amén. Y esto es lo que tenemos que tener siempre presente en nuestro corazón. Es por esa razón que el día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los temas muy importantes que necesitamos nosotros poder visualizar en el tiempo. Estamos claros acerca de que la promesa de la venida de Jesús es prácticamente un evento que para los días en que vivimos prácticamente es casi inminente que suceda. Ya han transcurrido casi 2000 años desde que Jesús vino por primera vez al mundo. Los discípulos esperaban que Cristo iba a venir en su tiempo, pero han pasado ya casi 2000 años y no ha ocurrido, pero esto no significa que debe haber en nosotros un sentimiento de incredulidad, sino de saber de que la verdad de Dios es progresiva y va avanzando como la luz de la aurora. Amén. Es decir, de que Dios en sus designios sabe en qué momento las cosas han de ocurrir. Es por eso que quiero compartir con ustedes un tema muy importante. ¿Sabían ustedes de que el enemigo de Dios, Lucifer o Satanás, va a falsificar la segunda venida de Jesús? Esto nos debe a nosotros de alertar un poco, porque vamos a leer conforme el tema que vamos a desarrollar, que dice la mensajera del Señor, que aún nosotros corremos el peligro, de acuerdo a nuestros sentimientos o nuestras debilidades, de caer en esa trampa. Es por eso que necesitamos nosotros realmente estudiar un poco para poder saber realmente acerca de esto. Antes de continuar el tema, quiero tratar la forma de cómo le podemos para que ustedes puedan ver en la pantalla lo que voy a presentar de YouTube por el tiempo. Se me había escapado por un momento. ¿Logran ver en la pantalla, verdad, la imagen que se presenta? Ok. No hay duda de que nosotros estamos viviendo en los últimos acontecimientos del tiempo del fin. Y las profecías prácticamente nos revelan de que Cristo viene muy pronto. Amén. Y es por tal razón que nosotros necesitamos prepararnos espiritualmente, porque vamos a encontrar que en la palabra de Dios existen un sinnúmero de profecías que se han venido cumpliendo a través de la historia, y hay profecías que todavía no han tenido un cumplimiento. Eso significa que existen dos tipos de profecías, la de tiempo definido y la de tiempo indefinido. ¿Qué significa esto? Hay una profecía de tiempo definido
en cuanto al tiempo, por decirlo así, 70 semanas fueron determinadas para el pueblo de Israel. ¿Es una profecía de tiempo definido o indefinido? Definido, porque ya hay un tiempo en que iba a cumplirse exactamente. Pero hay profecías indefinidas que no sabemos cuándo realmente se van a cumplir. Una de ellas es la segunda venida de Jesús. ¿Existe una profecía que nos indique el año que va a venir Jesús? No la hay. A la misma vez, estas profecías son condicionales. Si hacemos lo que Dios manda que hagamos, entonces tienden a cumplirse, pero si no, no se cumplen. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Hubieron profecías condicionales que ellos no cumplieron, y por lo tanto, entonces vamos a ver en el transcurso del tiempo que Dios tuvo que llamar a otro pueblo, porque ellos no cumplieron, la condición no la pudieron cumplir. Una de las profecías de tiempo definida, como les mencionaba, también se encuentra en el libro de Génesis, que está relacionada con las 70 semanas, que es el tiempo en que el Mesías había de aparecer por primera vez en el mundo. Ya nosotros manejamos mucho esto. Otra profecía de tiempo es acerca del diluvio. ¿Sabían los antediluvianos cuándo iba a caer? Iba a caer el agua desde el cielo y de la tierra iba a salir agua. No sabían, era una profecía de tiempo indefinido. Tenemos la profecía de cuánto tiempo iba a pasar Israel en el desierto. Pero el tiempo en el que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida por Nabucodonosor. ¿Fueron cuántos? ¿Cuánto tiempo pasó en el exilio el pueblo de Israel? 70 años en Babilonia. Pero el tiempo es una profecía de tiempo definido. Pero también en el tiempo del desierto, 430 años. Entonces, así podemos ir viendo cómo las profecías existen de tiempo definido e indefinido, así como las fiestas solemnes, que son un reloj profético de Dios, nos indican a nosotros también prácticamente cómo las profecías han venido teniendo un cumplimiento. Vamos a encontrar, como ustedes ya saben, la profecía de Daniel capítulo 2 acerca de la estatua de Nabucodonosor. ¿Sabíamos nosotros exactamente cuándo va a golpear la imagen en los pies, la piedra en los pies de la imagen? Es una profecía de tiempo indefinido, no lo sabemos cuándo va a ocurrir. Lo mismo sucede cuando vamos a Daniel capítulo 7. Sabemos que al final hay un cuarto imperio en el cual surge un cuerno pequeño, ya nosotros lo dominamos, pero no sabemos cuándo realmente van a ocurrir los últimos eventos en cuanto al pueblo de Dios será perseguido al final del tiempo. Sabemos nosotros a través de la historia que cada uno de los imperios tuvieron un tiempo en que gobernaron el mundo. Pero ¿qué pasaría si hubiéramos vivido en el tiempo de los griegos? No íbamos a saber cuándo iba a surgir el cuarto imperio. Entonces es una profecía de tiempo indefinida por tal razón. Ahora, ya nosotros hemos abarcado durante muchos años de nuestra vida espiritual o haber escuchado acerca de lo que es la segunda venida de Jesús. Y nosotros estudiamos la última vez, recuerdo, acerca de que qué es lo que se decía en el mundo cristiano allá afuera acerca de una fecha acerca de la venida de Jesús, que realmente no existe una fecha exacta que nos diga a nosotros en la Escritura. Jesús viene en el año 2031, como muchos creen, o en el año 2027 también, como muchos creen. No podemos nosotros saber exactamente que haya una profecía de tiempo porque prácticamente no la hay. Y es por esa razón que yo quiero abarcar con ustedes el hecho de que si no sabemos que hay una profecía de tiempo, esto significa que Satanás, entre comillas, puede tener una ventaja en cuanto a nosotros, en el sentido de que no conocemos como los israelitas en qué tiempo va a aparecer el Mesías y por lo tanto va a presentar engaños. Va a tratar de engañarnos. Esto significa que el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo aún todavía más difícil, más delicado, un momento más, ¿cómo le podríamos llamar un adjetivo? Ayúdenme ustedes. Incierto. Un tiempo muy incierto, peligroso, porque corremos el peligro, estamos en peligro. Y dice la Escritura del Señor que las tentaciones que nosotros vamos a experimentar son aún mucho mayores de las que todavía Jesús enfrentó cuando vino por primera vez al mundo. ¿Ustedes se imaginan eso?
Y yo prácticamente, personalmente, creo yo que lo estamos viviendo. Mire, las tentaciones que se nos presentan son muchas. Yo trabajo en la calle y yo le comento a mi esposa, perdón, muchas cosas y como hombre las tentaciones son muchas, aún como mujeres. Y aparte de eso, nos vemos inmiscuidos en un tiempo donde hay una crisis económica que nos está acaparando todo el tiempo en buscar la forma, cómo buscar la comida, cómo sobrevivir, cómo vivir, pagar como decía el hermano en la escuela, los biles, las facturas, lo que se tiene que pagar. Y prácticamente esto nos está absorbiendo casi todo el tiempo. Y es una realidad, yo lo experimento personalmente. Y llega el momento en que decimos, ¿y el tiempo para Dios? Entonces, es como para reflexionar, ¿verdad? Que nos demos cuenta que estamos en un grande peligro. Y yo lo traigo a la mente para que nosotros, como cuando encendemos la vida, encendamos la mente y nos ubiquemos y nos demos cuenta del peligro. Ahora, la escritura ya no prácticamente nos revela de que no sabemos ni el día ni la hora, por lo tanto no hay una profecía de tiempo en cuanto a la segunda venida de Jesús. Ahora bien, en el pasado, Dios había llamado a un pueblo para que fuese luz para el mundo y para que predicase que el Mesías iba a venir al mundo. Ya nosotros sabemos que ese fue el pueblo de Israel. Pero la gran pregunta es, ¿el pueblo de Israel cumplió su misión? ¿Pudieron las naciones que estaban a su alrededor o las naciones en el mundo conocido de antes llegaron a conocer quién era el verdadero Dios por medio de ellos? ¿Saben qué sucedió? Se encerraron en un círculo. Ellos, en el campamento, se encerraron en un círculo y decían que todos eran el mundo, los que vivían afuera. ¿Y qué sucedió? Fueron muy pocas personas que llegaron a conocer realmente quién fue el verdadero Dios. Entre ellas está Nabucodonosor. Lo fue, ¿por qué? Por Daniel. El otro fue Ciro. Conoció también del verdadero Dios por medio de Daniel. Y así muchos hombres en la historia, pero realmente el pueblo de Israel no cumplió su misión y por eso Dios tuvo que amar a otro pueblo. Es por esa razón que vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento hay un concepto que se llama el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios hoy para nosotros? Muchos dicen que el Israel de Dios es el que está allá ahora en el Medio Oriente, que renació en 1948. Muchos creen eso, pero cuando vamos al Nuevo Testamento nos vamos a encontrar que hay un concepto nuevo. Al olivo, al Israel en el pasado, fueron injertados los gentiles. Y a eso le llamó Jesús la iglesia que él fundó. Es decir, una iglesia o un Israel de Dios fundado por judíos y gentiles. Y esa fue la iglesia en el Hechos de los Apóstoles. Judíos y gentiles. ¿Por qué creen ustedes que los gentiles se reunían en la sinagoga los sábados? Porque muchos judíos creyeron en Jesús. Y los gentiles que habían creído se reunían en el día Shabbat, en el día sábado. Pero hubieron muchos que no creían. Y los judíos persiguieron también a los cristianos en el primer siglo. Esta es parte de la historia. Ahora, teniendo esto en mente como una introducción, entonces no hay duda, hermano, de que estamos viviendo en un tiempo crucial de la historia humana y de que Jesús esté en control de cada una de nuestras vidas. De esta forma, entonces, yo voy a presentarles aquí en la pantalla, porque tengo un problemita con la imagen. Hay una cita del escrito de profecía que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 221. Se la voy a leer, pero déjenme aquí a hacer lo siguiente acá. Vamos a hacer. Para leérselas rápidamente. Mire, dice la cita,
que no hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales y que no hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que Dios ha revelado. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Eso significa que nosotros no podemos saber exactamente cuándo va a ocurrir la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, necesitamos nosotros vivir nuestra vida cristiana siempre a la expectativa en el sentido de estar siempre buscando de Dios, de tener a Dios siempre en nuestra mente presente en cada momento. Ahora, ¿podemos conocer los tiempos o las señales de los tiempos? Eso sí nosotros podemos saber. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Le encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Pero prácticamente Jesús les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos. Ahora, ¿pero a cuál reino de Israel se estaba refiriendo Jesús? ¿A cuál reino? Porque les digo una cosa, Israel como pueblo era un reino. Era un reino en el pasado. Dice en el libro de Isaías que Israel iba a ser puesto como cabeza de las naciones. Era un reino. Y está en el capítulo 2 de Daniel. Ahora bien, ¿cuál era el reino que Jesús va a restaurar al final de la historia? Y es lo que vamos a abarcar rápidamente como una introducción. Ahora, para esto tenemos que tener claro lo siguiente, que es lo que yo le había comentado. En el libro de Mateo 21, 42 al 44, Jesús fue claro cuando dijo, vamos a leer el último versículo, el 44, el 43 y 44, dijo lo siguiente, pongan atención. Por tanto os digo, que el reino será quitado de vosotros. ¿A quiénes está hablando? A los judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son esas gentes? Somos nosotros. Yo le decía a una persona judía que es mesiánica en las redes sociales, le decía yo, muéstrame cómo ustedes están llevando el evangelio a todo el mundo. Somos nosotros los gentiles, le digo yo. Aunque hemos vivido en tantas y miles de iglesias cristianas que hemos estado llevando el evangelio a todo el mundo, le digo, no ustedes. Porque es que Dios nos escogió a nosotros. Pero eso no significa que Dios los ha descartado a ellos. Siguen siendo todavía la promesa de Dios, pero para salvarse individualmente. Pero ya no como una nación. Entonces el reino fue quitado y ahora fue dado prácticamente a los gentiles, a nosotros, al Israel espiritual. Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús cuando vino por primera vez? Vino a establecer un reino espiritual en el corazón del hombre. Jesús dice, el reino de los cielos es comparado con un hombre ese que va a buscar desde un tesoro escondido. Jesús vino a poner en nosotros ese reino espiritual en nuestros corazones. Y es como que ya nosotros estamos viviendo ese reino espiritual en nosotros. No físicamente, porque Jesús lo va a establecer hasta el final. Pero sería al final del milenio o cuando Cristo venga por segunda vez. Surge la pregunta. Cuando vamos a Daniel capítulo 2 vamos a encontrar que hay una piedra que golpea la imagen. Y de la piedra dice que se hace un gran monte. Es una representación del reino de Dios. Pero este reino de Dios, ¿cuándo va a ser? Aquí en la tierra. Cuando Cristo venga por segunda vez. Según la escritura en Apocalipsis 20, este reino físico, literal, va a ser hasta después de los 1000 años. No va a ser antes. Pero ustedes pueden escuchar, como parte de lo que yo les mencionaba anteriormente, de la falsificación de la venida de Jesús, tiene que ver dónde realmente Jesús va a establecer su reino. Porque hay muchas personas que dicen que vamos a tener una segunda oportunidad cuando Cristo venga. Y Jesús va a estar ahí en Jerusalén reinando como el rey David. Y hay una segunda oportunidad de salvarse. Entonces, ¿creen ustedes que es una forma de falsificar el reino de Cristo? Por eso es que es importante que nosotros tengamos presente cómo va a ser ese reino y a dónde ha empezado, porque ha empezado en nuestro corazón. Miren, la Nueva Jerusalén está allá en el cielo, pero ¿está habitada o deshabitada?
ya están los habitantes de la Nueva Jerusalén allá en el cielo. No, Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, ¿a dónde están los habitantes de la Nueva Jerusalén? Estamos acá. Entonces, espiritualmente, ya el reino de Dios está aquí en el corazón de nosotros. Amén. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo. Mantener ese reino espiritual en nosotros es lo que tenemos que hacer. Ahora, no le correspondía a los discípulos saber el tiempo definido, porque prácticamente íbamos a saber solamente las señales de la cercanía de la venida de Jesús. Ahora, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10 es claro cuando dice que solamente los entendidos van a comprender, van a entender. Es por eso que nosotros necesitamos estudiar de una forma diligente, es decir, de una forma muy puntual y muy detallada acerca de estas cosas, para que nosotros no seamos engañados. Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde hay tantas interpretaciones y teorías. Yo últimamente estoy en muchos grupos en el Facebook de todo tipo de personas. Hay judíos que no creen en Jesús, judíos mesiánicos y de otras iglesias. Y cuando yo veo que ponen algunos tipos de algunos posts ahí de videos o de imágenes con explicaciones, me doy cuenta de que cómo tan confundido está el mundo cristiano de hoy en tantas interpretaciones. Entonces dirán algunos, no hermano, no se preocupe, es que lo más importante es que usted crea que Jesús es Salvador y ya suficiente, no hay nada más que hacer. Obedecer a Dios viene como consecuencia de creer en Jesús, está bien, y así es realmente, es una consecuencia de que usted acepta a Cristo en su corazón. Pero si usted no conoce y usted no estudia de que aún teniendo a Jesús en su corazón, Jesús dijo que aún los escogidos pueden ser engañados, es preocupante que nosotros no dediquemos tiempo a estudiar estas cosas, porque si no, somos una presa muy fácil y podemos ser engañados. Ahora, vivimos en el año 2022, pero no sabemos cuándo será el final del tiempo del fin. Aunque ya sabemos de que vivimos en el tiempo del fin. Ahora, la lectura bíblica, hice una introducción rápidamente, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo rápido, porque yo tiendo realmente a hacer introducciones rápidas, porque me gusta que entremos en el tema para poder tener una visión, una idea en nuestra mente para lo que vamos a abordar. Pero vean, la lectura bíblica que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice, si ustedes van a buscar su Biblia y busquen el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses rápidamente, vamos a encontrar aquí algo que nos va a alertar. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Y vamos a concluir que prácticamente es una advertencia que se dio a los que vivían en ese tiempo, en el primer siglo, pero que prácticamente iba a tener un cumplimiento, podríamos decir, hasta para nosotros, que vivimos en este tiempo. Dice, pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que yo os escriba. Es decir, ya el apóstol Pablo les había hablado del tiempo profético en que estaban viviendo. Porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero miren lo importante del versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. No podemos. Pablo le estaba diciendo a los de Tesalónica, ustedes no están en tiniebla porque yo a ustedes les he explicado los tiempos, el tiempo profético. No sabemos si Pablo, no hay evidencia directa, no sabemos si Pablo conocía acerca del libro de Daniel, el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, porque Jesús en Mateo 24 le dijo a sus discípulos, en 24:15, cuando veáis la abominación del que habló el profeta Daniel, el que lee significa que Jesús en algún momento les tuvo que hablar a los discípulos acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Lo único que no fueron escritas, de que realmente ellos lo estudiaron. Pero Pablo ya les había hablado a los de Tesalónica.
Es por eso la importancia que nosotros podamos estudiar acerca de cómo Dios va a manifestarse a través del tiempo, para que nosotros no estemos en tinieblas. Es decir, para que nosotros tengamos el conocimiento de realmente cómo ocurrirán los eventos del fin, para que de esa forma nosotros estemos preparados a la expectativa y que cuando digan aquí paz, no corramos donde los que digan que hay paz y caigamos en la trampa. O para cuando los que digan, bueno, que sabemos que tiene que ver con la falsificación del día de reposo, pero tiene que ver una forma de control. Y si esa forma de control es que le pongan un chip a usted, hay personas que pueden hasta pagar con la mano. O todavía eso no existe. Me parece que yo he escuchado que ya existe. Pero imagínense que si por una forma de control, si nosotros lo hacemos, a donde quiera que estemos nos van a ubicar fácilmente. Entonces, por lo menos la vacunación es una forma de control también. Usted está en el sistema. Es una forma de control. Pero al final y al cabo, considero de que Dios conoce nuestros corazones. Y Él sabe en qué forma ha de actuar en cada uno de nosotros. Amén. Pero sabemos de que el tiempo es crucial. Ahora, como les dije al inicio, la sierva del Señor habla de que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús. Y va a hacer que el mundo y cristiano anuncie y crea a nivel mundial que Jesús ha venido a la tierra. Exactamente como Jesús anduvo cuando vino por primera vez al mundo. Hablará como Jesús, hará obras y señales como Jesús, sanará a los enfermos, resucitará a los muertos. Y la gente pensará que es Jesús. Y dirá que Él cambió el día de reposo del sábado para el domingo. Ahora, el punto interesante es, si no lo sabíamos, ya conocían un poco, cómo nos estamos preparando nosotros para no caer en esa trampa. ¿De qué forma? Porque la consumación se le conoce como la consumación del gran engaño, de todo el acto capital del gran drama del engaño de todos los tiempos. Satanás se hará pasar por Jesús. ¡Wow! Cuando yo lo estuve leyendo, me pareció hasta imposible. Una vez le hice el comentario a una muchacha que es evangélica. Y entonces me dice, ¿tú sabías? Dice, yo le comenté, ella no es adventista. ¿Tú sabías? Dice, que también van a falsificar el rapto secreto, dice. Que van a hacer parecer que vienen naves espaciales, luces y todo eso, lo tienen en secreto. Y que entonces, hasta eso me dije, yo prácticamente me dio un poco de risa, ¿verdad? Escuchar eso, porque prácticamente la Biblia no habla de un rapto secreto, pero sí habla de un rapto, de un arrebatamiento. ¿Ya? Entonces, esto nos indica a nosotros de que las personas, aún en el mundo cristiano, piensan de que Jesús va a venir y va a andar caminando aquí en la tierra, porque piensan que Jesús va a establecer su reino terrenal cuando venga por segunda vez. Entonces, ustedes se imaginan eso. Si ustedes ya saben eso, no nos podemos quedar callados. Tenemos que hablarlo, decirlo. Cuando prediquemos nosotros acerca del Evangelio y las personas estén ya conscientes y hayan aceptado a Jesús, tenemos que decirlo para que no sean engañados. Porque nosotros, una vez que ya estamos acá en la iglesia, necesitamos todavía seguir estudiando la palabra de Dios. No nos podemos quedar solamente con lo que una vez escuchamos. Entonces, ya nosotros sabemos que en el libro de Mateo 24, Jesús les dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Y en la primera generación, cuando Cristo vino, la advertencia que Jesús le estaba dando prácticamente a los discípulos era para ellos en esa generación.
Le estaba diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Sabían ustedes que en el primer siglo se levantaron judíos diciendo que eran el Mesías? No habían creído que Jesús era el Mesías. Y recuerden que ellos habían creído que el Mesías iba a establecer un reino terrenal como un revolucionario. En términos así, hablando en la actualidad. Y entonces, ¿qué sucedió? Ustedes han escuchado hablar de tal Judas el Galileo o Tebas. Fueron judíos en el pasado. Uno de ellos se creía que era revolucionario y que él tenía que derrotar a los romanos y levantar a todos los judíos para establecer ya ese reino político terrenal. Y eso nos dice que sucedió en el primer siglo. Falsos cristos prácticamente significan falsos mesías y Cristo es un término que significa ungido. Y muchos se han declarado ser el ungido, el Mesías, enviado de Dios. Ya la profecía en Daniel 9 nos dice que el ungido prácticamente que Dios enviaría fue Jesús. Jesús fue bautizado y cuando fue bautizado recibió el Espíritu Santo. Ya nosotros sabemos que eso realmente así ocurrió. Ahora bien, en el libro de Marcos 1, 14 al 15 vamos a encontrar cuando Jesús dijo el tiempo se ha cumplido. ¿A cuál tiempo se había cumplido? El tiempo en que la profecía anunciaba que Jesús era el Mesías enviado de Dios. Pero yo les pregunto, ¿vino Jesús a establecer un reino político sobre la tierra? Entonces eso significa que quienes eran su pueblo habían malinterpretado la profecía del Antiguo Testamento. ¿Verdad que sí? La habían malinterpretado. No era lo que realmente iba a ocurrir cuando viniera el Mesías al mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que podemos también, o corremos el peligro también de malinterpretar las profecías bíblicas? Sí, corremos ese peligro. Por eso es lo importante del estudio. Los judíos ortodoxos rechazaron a Jesús. Y ya nosotros lo sabemos, la historia lo confirma que realmente así sucedió. Es más, fueron los que dijeron y gritaron que lo crucificaran. Y todavía aún más peor, dijeron que la sangre de él caiga sobre quién, sobre nosotros y nuestros hijos. Y ya sabemos la historia. Fue una barbaridad lo que sucedió en el año 70 de la era cristiana, cuando Jerusalén fue sitiada por Tito Vespasiano, el príncipe romano en ese entonces. Y ya como les comenté la vez pasada, de cosas terribles que hacían hasta los padres con sus hijos. Cuando vino Jesús al mundo por primera vez, ¿quién creen ustedes que estuvo detrás del engaño? Satanás. Estuvo detrás del engaño. Y fueron engañados los líderes judíos. Fue engañado el pueblo. Y no esperaron y no creyeron a las palabras de Jesús porque habían malinterpretado las profecías bíblicas. Una de las estrategias más comunes que utiliza Satanás para engañar consiste en recurrir a su táctica sutil del disfrazarse. ¿Ustedes creen que si Satanás se presenta aquí enfrente, ustedes van a creer en lo que él dice? No, él va a disfrazarse, va a utilizar agentes humanos o agentes espirituales, por decirlo así. Y este hecho no debería tomarnos a nosotros desprevenidos, por cuanto los ángeles caídos pueden también copiar con exactitud la apariencia de cualquier persona. Y eso se llama espiritismo. Incluso puede tomar la apariencia del mismo Jesús. Y esto es lo que va a hacer Satanás al final de la historia. ¿Cómo ha venido preparando Satanás al mundo? Muchos de nosotros hemos sido católicos de niños. Cuando decían el vaso de agua ahí en la mesa, la velita encendida, si se apagaba es porque había llegado mi abuelo, mi mamá, mi primo, mi hermano. Yo fui católico y yo lo escuché. Y mi abuelita ponía una candelita, un vasito de agua, y entonces decía, nos va a venir a visitar, dice mi abuelo. Y el día siguiente, ¿por qué cree usted que aparecía la vela apagada? No era porque llegaba el abuelo. El viento la apagó. O se acabó el cebo y se apagó. Pero miren, así Satanás ha venido preparando la mente en el mundo cristiano.
Y entonces es por eso que tenemos que nosotros saber realmente cómo va a ocurrir esto para que evitemos ser engañados. Miren, 2 Corintios 11, 14 al 15, ahí es claro lo que dice la palabra de Dios. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? ¿Y quiénes son esos ministros de Satanás? Los ángeles caídos y los hombres impíos que no quieren obedecer al Dios Todopoderoso. Y ya lo estamos viendo en nuestros días. El espiritismo. ¿Cuántas personas acuden a una persona para que les diga qué es lo que es de su vida? ¿Te quieres comunicar? ¿Quieres hablar con tu mamá? ¿Con tu abuelo? ¿Sí? Las películas. No sé si una vez vieron usted la película de Ghost, el fantasma, que le sale ahí y él se quería con una muchacha, algo así. Yo lo vi en los años 90, un VHS que una tía mía lo llevó de aquí para allá, a Nicaragua. ¿Sí? Las mentes de las personas, yo puedo decir categóricamente, la mente de la mayoría de las personas en el mundo cristiano y más católico están preparados para ser engañados. Por cuanto han venido creyendo estas cositas que parecieran tontas y parecieran sin significado, pero están preparados para ser engañados, tristemente. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a quedar así con los brazos cruzados. Nosotros tenemos que también ir a alertar al mundo, así como tenemos que ir a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el evangelio. Tenemos nosotros que ir a alertar al mundo también acerca de lo que va a suceder. ¿Ya? Aquí está lo que yo me mencionaba en el primer siglo, un tal Judas el Galileo, fue un revolucionario, fundador de los celotes, una secta judía ultranacionalista que defendía al mismo tiempo la liberación social y la sumisión plena a Dios. Es decir, querían hacer una revolución. De ahí que viene el término, como los revolucionarios del siglo XXI dicen que Jesús era revolucionario, entre comillas, ¿verdad? Porque ha habido una mala interpretación en cuanto a esto. Otro llamado Teudas que se proclamó ser un Cristo, un ungido, siendo el Mesías en el primer siglo. Lo pueden buscar ustedes en la historia. Y hace poquito, no sé si el año pasado, ¿no escucharon ustedes que allá en Jerusalén un judío se declaró Dios, el Mesías, soy el ungido? Y hicieron un tremendo alboroto ahí en Jerusalén. Pero ya pasó. Entonces, ¿qué nos indica esto? Jesús dijo, van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Se está cumpliendo en nuestro tiempo. Se está cumpliendo. Esto nos debe a nosotros motivar para que nosotros vayamos y realmente hagamos la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Hay muchas formas, como les he dicho en temas anteriores, de que nosotros lo podemos hacer. ¿Ya? Y bueno, ¿y cuál será el engaño capital? Como les decía, Satanás va a venir al mundo haciéndose pasar por Cristo. Mira lo que dice en el libro La Gran Esperanza, página 56. Ya vamos a ir terminando, unos 10 minutitos solamente. Al pueblo de Dios se le indica que busquen en las Escrituras su salvaguarda contra los falsos maestros y los espíritus de las tinieblas. Satanás emplea todo medio posible para impedir que los hombres obtengan el conocimiento de la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. A cada nuevo avivamiento de la obra de Dios, Él expone una actividad intensamente mayor, por lo que pronto se desplegará ante nosotros el engaño final contra Cristo y sus seguidores. Escuchen bien. La falsificación se asemejará tanto a la verdad que será imposible distinguir entre las dos cosas, a no ser con la ayuda de las Escrituras. ¿Escucharon eso? Va a parecerse tanto que va a ser difícil distinguir lo verdadero con lo falso. Entonces, ya nosotros sabemos que el evento de la segunda venida de Jesús será un evento extraordinario. Jesús vendrá con poder y gloria y todo ojo, dice la Escritura, le verá, porque será un evento audible y visible. Amén. Porque vendrá con las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Y ya hemos estudiado otras veces la señal del Hijo del Hombre. Veremos allá en el oriente, en el Orión, la señal de que Jesús viene, porque todo ojo le verá. Ahora,
La Escritura revela en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 15 y 17, que cuando Cristo venga por segunda vez, dice que se va a quedar suspendido en el aire. No va a tocar la tierra, no va a venir a la tierra. Se quedará suspendido en el aire junto con todos sus ángeles que van a venir a recoger a todos los muertos que van a resucitar y a los que estén vivos para irse ¿dónde? Para irse al cielo durante 1000 años. Esto es lo que enseña prácticamente la palabra de Dios. Es lo que va a ocurrir cuando realmente Cristo venga por segunda vez. Ahora, ya en el pasado, como les decía yo, los judíos esperaban un Mesías político y esperaban que hubiera un gobierno en la tierra, pero realmente fueron chasqueados y eso realmente no sucedió. Fue una interpretación incorrecta acerca de lo que el Mesías vendría a hacer al mundo y es lo que realmente está sucediendo hoy hasta el día, en el tiempo en que vivimos. Muchos creen que Jesús vendrá a establecer un reino de 1000 años sobre la tierra. Eso creen en la mayoría, pero la Biblia no realmente enseña eso. La historia, estimados hermanos, se está repitiendo de nuevo. Millones están siendo confundidos y engañados en cuanto a esto, porque Satanás ya prácticamente ha falsificado la forma como Jesús vendrá y qué vendrá a hacer Jesús cuando venga por segunda vez, porque ya está siendo predicado en el mundo cristiano, tristemente. Ya está siendo predicado tristemente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Tenemos que ir y ayudar a aquellos que no conocen de este conocimiento de la verdad. Para ya terminar, en el libro dice la sierva de Dios, voy a leer los textos de la Escritura de Profecía. El advenimiento de este falso Cristo será un acontecimiento sobrenatural asombroso, nunca antes visto por los ojos humanos. Escuchen bien. Ya que Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el libro de Apocalipsis. Escuchen bien. Y luego asegurará haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y mandará a todos que santifiquen el día bendecido por él. Este engaño resultará casi irresistible. Escuchen bien. Y casi todas las multitudes del mundo creerán en este sortilegio. Así está escrito. ¿Qué va a suceder? Por eso les puse algunas evidencias a todos que hemos crecido con algunas tradiciones y lo que se está predicando hoy. Será tan irresistible ver un ser majestuoso. Vean ustedes a una entidad que sea más grande, un poquito más grande que el techo, deslumbrante, hablando palabras suaves, haciendo sanidades, milagros. Va a ser irresistible para los hombres y van a creer que es Jesús. ¿Sí? Van a creer, tristemente. Y nosotros corremos el peligro. Por eso es que yo lo traje ante ustedes y mostrarles la evidencia. Porque yo por lo menos es la segunda vez desde que yo soy adventista, en casi 20 años que yo escucho sobre esto. Miren cuántos años han pasado y muchos hermanos no saben sobre esto en muchas partes del mundo. Dice el Maranatha, el Señor viene, página 212. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, que éste no le reconozca. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás hará uso de todo su poder para acosar, tentar y descargar el pueblo de Dios. Y quien se atrevió a hacer frente y tentar y vituperar a nuestro Señor, y tuvo poder para tomarlo en sus brazos y llevarlo a las almenas del templo y a una montaña muy elevada, ejercerá su poder hasta un grado sorprendente sobre la presente generación, que es muy inferior en sabiduría a su Señor, y que ignora casi totalmente la sutileza y la fuerza de Satanás. Vendrá haciéndose pasar por Cristo, haciéndose grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Decirle que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal, que es el peor adversario del hombre,
y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y grande gloria, acompañado por 10,000 veces, 10,000, 1,000 ángeles y millares de millares, y cuando venga conoceremos su voz. Para ya terminar, estimados hermanos, teniendo este pequeño conocimiento, tenemos que salir entonces a tocar trompetas. Hay que tocar trompetas en Sión y dar la alarma en el santo monte de Dios. ¿Dónde envió primero Jesús a sus discípulos en el primer siglo? A los perdidos de la casa de Israel. Y luego, después que fueron a los perdidos de la casa de Israel, ¿a dónde fueron? A todo el mundo. Vayamos, hay hermanos de la iglesia que no conocen acerca de él. Ayudemos a otros a tener conocimiento para que puedan tener más fe y puedan afianzarse en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la invitación entonces, estimados hermanos, es que no perdamos de vista también de que la grande y maravillosa promesa de que Jesús prometió volver por segunda vez. Y es lo que tiene que estar siempre en nuestro corazón. Y esto nos debe motivar a nosotros para que donde quiera que usted esté en su trabajo y donde quiera que usted hable de Cristo a las personas. De una u otra forma, aunque no salgamos tal vez hoy en la tarde a dar un panfleto o lo que sea, pero en su trabajo hágalo. Donde quiera que usted haga. Si usted usa Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, hágalo, ponga algo en sus redes sociales. Ponga mensajes cristianos, mensajes bíblicos. Porque esa es una forma también de predicar, porque son miles y millones los que están en las redes sociales viendo videos y tonterías. Y nosotros podemos usar ese medio. Que Dios nos ayude, estimados hermanos, para que siempre tengamos presente en nuestro corazón de que Jesús prometió estar todos los días hasta el fin. Escuchen bien, todos los días hasta el fin. Y que esa sea nuestra esperanza en esta mañana y que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Bien, vamos a terminar. Vamos a terminar el número 165. Del brazo del Señor.
Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, estimados hermanos, para culminar en esta mañana. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Bendito Dios, Padre eterno, que estás en los cielos. Estamos aquí con nuestro rostro inclinado, reconociendo nuestra bajeza, nuestra humildad, porque sabemos de que tú eres el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Y porque en esta mañana nos has mostrado, Señor, que tenemos que estar alertas y preparados porque sabemos de que tú vienes muy pronto. Amén. Te rogamos, Señor, que este conocimiento podamos darlo a conocer para que otros puedan saber, Señor, el peligro de ser engañados por el enemigo, Señor, que está en este mundo. Gracias te damos porque sabemos de que tú eres todopoderoso y has prometido cuidarnos todos los días hasta el fin. Y en esta promesa estamos aquí confiados para que tú puedas hacer realidad nuestras vidas. Y Amén. gracias porque Jesús vino a este mundo para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de salvarnos. Amén. Gracias porque Jesús está en nuestro corazón y que a pesar, Señor, de nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, sabemos de que Jesús cada día mora en nuestra mente, en nuestro corazón, para que estemos siempre dispuestos a hacer su voluntad. Amén. Gracias te damos por todo. Cuídanos y protégenos en este tu día santo y ayúdanos a hacer tu voluntad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Feliz sábado, hermano. Bendiciones. Amén.